Hola hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo trayéndoles un poquito más de la palabra de Dios, y es importante que cuando ustedes escuchen este video o lo vean, tengan su Biblia allí para que vayan comprobando lo que estamos hablando, por favor. Hoy nos toca hablar un poco acerca de con las evidencias de un verdadero cristiano. La vez pasada hablábamos acerca de la transformación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la perseverancia en el camino de Dios. Es muy importante que entendamos que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, persevera en el camino de Dios. Bueno, antes de entrar a este tema, quiero mandar un saludo a mi hermano Andrés Gámez, que está un poco delicado de salud. Hermano, échale muchas ganas, aquí estamos orando por ti, te amamos, ya sabes. Eres parte de la iglesia Shaddai, y pues a nombre de todos los hermanos de la iglesia, un saludo para ti, para tu mamá, para tu familia, ¿verdad? Para que sigan adelante y pues ánimo. Vamos a seguir entonces adelante con este tema de la perseverancia como una evidencia de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo en el capítulo anterior? Que hablábamos de que un cerdito se vino con él a su casa, pero no duró mucho tiempo allí porque no era su mundo. Regresó a su antigua vida, a su casa, a su familia, a su lodo, a su chiquero. Bueno, pues el apóstol Pablo nos habla un poco más acerca de este tema. Allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, vayan conmigo ahí a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22, dice la palabra del Señor: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra de Dios nos dice que estas personas de las cuales se está tratando no son cristianas. Si ustedes leen el contexto, se darán cuenta que está hablando de falsos maestros, falsos profetas. Está hablando de lobos rapaces, lobos con piel de oveja, que aparentaban ser ovejas, pero por dentro siempre han sido lobos, siempre han sido malos, siempre han estado en contra de Dios. Entonces vienen a conocer el camino de Dios, vienen y conocen la palabra de Dios, pero regresan otra vez a su mundo, porque allá es donde corresponden, allá es donde tienen su naturaleza, no han sido transformados por Dios. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Dios jamás nos llama a nosotros como sus hijos perros, jamás nos llama cerdos. Está hablando de personas que deliberadamente rechazan, y no solamente rechazan el camino de Dios, sino que están en contra de él. Entonces tenemos que entender esto. La palabra de Dios no podemos interpretarla en un texto solamente, sin irnos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que dice antes, lo que dice después. Hay que ver el trasfondo histórico, hay que ver a qué público se está refiriendo, a qué grupo de personas, en qué tiempo. Todo hay que analizar para llegar a una buena interpretación, a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y el problema es que muchos no estudian la Biblia a fondo, y lo que hacen es malinterpretarla o torcerla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque necesitamos entender la importancia de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla, de bucear en ella y sacar la verdad de ella. Entonces yo quiero ir a otro pasaje que es mal interpretado también, y dicen que la salvación se pierde, que los cristianos no perseveran y que regresan atrás. Bueno, Hebreos 6, ahí la palabra de Dios un poquito atrás, Hebreos 6, versos 4 en adelante. Ve conmigo ahí a la palabra de Dios y fíjate bien lo que dice. Hebreos 6, 4. Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y si recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Pero no se queda allí, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, Jesucristo no va a estar viniendo a morir por ti, a morir por mí, cuando yo estoy rechazando su sacrificio. Ya no hay otro sacrificio por este tipo de personas si no aceptan, si están rechazando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ellos, por sus pecados. Si ellos lo rechazan, ya no hay otro sacrificio. Es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a burlas. No, Él ya no va a venir a morir otra vez por ustedes. Él ya no va a venir a morir por ti. Él ya hizo su sacrificio y lo hizo una sola vez por el pecado de todo el mundo. Pero el que acepta ese sacrificio por fe en su corazón, ese sacrificio se hace una realidad y perdona sus pecados y le da vida eterna. Pero si tú lo rechazas, ya no hay otro sacrificio por tus pecados. Entonces, aquí está hablando el escritor a los hebreos de personas que estuvieron en la iglesia, que gustaron de todas las bendiciones de Dios, que sintieron su presencia, sintieron cómo el Espíritu de Dios se manifestaba, pero jamás le abrieron su corazón a Cristo. Ahora, en el verso 9, allí mismo, en Hebreos 6, 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Miren, aquí hace un cambio de auditorio el escritor a los hebreos. Primero se está refiriendo a un tipo de personas que gustaron del camino de Dios, pero jamás fueron salvos. Después regresa, voltea hacia otro tipo de auditorio y dice el verso 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Ahí ya está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios que están perseverando en el camino del Señor. Si es cierto, muchas veces nosotros caemos en pecados. Yo no digo que seamos perfectos, jamás. Nosotros estamos en esta vida sujetos a pasiones, sujetos a deseos engañosos, sujetos a pecados. Y muchas veces cedemos a ese tipo de tentaciones. Pero, dice la palabra del Señor, aunque 70 veces cae el justo, las 70 veces vuelve a levantarse. Esa es una evidencia inequívoca de que eres un verdadero hijo de Dios. Puedes caer en pecado, pero te levantas. Y ciertamente hay muchos hermanos en las iglesias que son débiles, y no hay que confundir el hecho de que sean débiles a que no sean salvos o que no tengan la salvación. Hay hermanos débiles que caen por cualquier cosita, cualquier vientecito que venga a sus vidas de problemas, de necesidades, y ya no quieren ir a la iglesia, ya se desaniman. Son hermanos débiles, pero vuelven a levantarse. El Señor los levanta, son sus ovejas, es su pueblo, son sus hijos. Y ahí están perseverando, caída tras caída, pero ahí van en el camino de Dios. Pero si tú te apartas y no regresas y vives allá a gusto, en el mundo, en la inmundicia, entonces eso es señal de que no tienes a Cristo en tu vida. El verdadero hijo de Dios persevera en el camino del Señor. Los pastores luchamos mucho con este tipo de problemas en las iglesias, en las congregaciones. Tenemos gente que no cambia, gente que va y domingo tras domingo ahí están en nuestras congregaciones, escuchan la palabra de Dios, pero no hay cambios en sus vidas. Y nosotros nos esforzamos
tratando de que cambien, de que hagan las cosas diferentes, de que entiendan. Pero la verdad, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos y la iglesia misma es como una gran red que es echada en el mar y atrapa todo tipo de peces. Pero una vez ya en la orilla, se hace la selección de peces buenos y peces malos. En la iglesia no vamos a juzgar a la gente porque no sabemos realmente lo que hay en su corazón, ya lo decíamos anteriormente. Pero vendrá el día del juicio y ahí es donde el Señor va a hacer separación de unos y otros. De eso no te quepa ni la menor duda. Dios es el juez y va a llegar el día en que Él haga esa separación. La Biblia nos habla acerca de la historia del trigo y la cizaña. ¿Recuerda? El trigo y la cizaña crecen juntas y parecen idénticas. Los obreros le dijeron al dueño de las parcelas, vamos a arrancar la cizaña. Y el dueño les dijo, no la arranquen porque pueden arrancar también el trigo. Mejor espérense al tiempo de la siega. El tiempo de la siega es cuando Dios viene y recoge a los suyos y hace la separación entre sus hijos y los que no son sus hijos. Espérense al tiempo de la siega y entonces ya verán que el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Parece trigo, pero tú vas a identificarla porque la cizaña no tiene fruto, no da semilla. Entonces ahí está el Señor haciéndonos una muestra de cómo identificar pues al verdadero creyente y al que no es creyente genuino. Así es que, mira, no sé si has escuchado la historia de aquel pastor que estaba en las afueras de la ciudad, en un campo, pastoreando sus ovejitas. Allí andaba una familia. Esta familia estaba descansando allí porque habían pasado un tiempo difícil. Eran cristianos y estaban muy comprometidos en la iglesia. Cantaban, participaban, dirigían, enseñaban, pero se fueron apartando poco a poco de las actividades de la iglesia. Antes iban entre semana, miércoles, viernes, sábado, domingo. Después iban solamente los domingos, en la mañana y en la tarde. Después ya solamente iban en la tarde. Y después desaparecieron de la iglesia. Pero un día el hijo más pequeño de ellos enfermó gravemente y al poco tiempo murió. Entonces ellos estaban consternados, confundidos, no sabían qué era lo que estaba pasando y decidieron irse a descansar allá a las afueras de la ciudad, en esa cabaña. Y allí estaban viendo a este pastorcito pastoreando a sus ovejitas y miraban que una ovejita agarraba su propio camino, se salía del montón de ovejas y se iba. Entonces el pastor ahí va correteándola y la agarra y la trae y la pone con las demás. Pero al ratito otra vez se va la ovejita. Entonces va el pastor y la agarra y la trae de nuevo con las demás. Ya como la tercera vez, entonces la ovejita se va otra vez y el pastor va y la agarra y agarra su patita y se la quiebra. Entonces esta pareja, este matrimonio, estaban viendo al pastor y fueron inmediatamente, se indignaron por lo que el pastor estaba haciendo y fueron y le reclamaron y le dijeron, oiga, qué duro es, ¿por qué le quiebra la patita a la pobre ovejita? Y el pastor les dice, es que esta ovejita siempre se me está yendo lejos, ella no sabe los peligros que corre allá, ella no sabe que hay lobos que están acechándola, que se la pueden comer en cualquier momento, ella no sabe que hay despeñaderos donde puede caerse y matarse, ella no sabe, pero yo tengo que enseñarle a andar juntamente con las demás bajo mi cuidado. Entonces de esta manera, al quebrarle la patita, ella va a aprender la lección. Ellos en el momento se quedaron pensando y vieron al pastor que se alejaba, pero notaron algo muy especial. El pastor no dejó a la ovejita que se arrastrara ahí, sino que la cargaba en sus brazos.
en su momento Él la pondría otra vez con las demás y la ovejita aprendería la lección. Ellos recapacitaron sobre lo que estaba pasando en sus vidas y lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y ellos entendieron que Dios había quebrado una patita de ellos. Les dolió, pero ellos necesitaban regresar otra vez al camino del Señor. Así lo hicieron. Regresaron a la iglesia porque Dios habló a sus vidas a través de esta enseñanza. Quiero decirte que no importa qué tanto te alejes de Dios, como el hijo pródigo, como la ovejita perdida, Dios va a ir en tu busca. Si Él te ha aceptado en su familia como su hijo, te ha dado su perdón, su salvación, Él no te va a dejar abandonado. Él no te va a dejar abandonada. Él va a ir por ti y te va a traer de vuelta. Quizás de buena manera, con su sola palabra, pero a veces no es suficiente y a veces tiene que jalarnos nuestras orejas. A veces tiene que hacer algo fuerte en nuestras vidas. Y quizás eso es lo que tú estás esperando para venir otra vez al camino de Dios. Porque sientes que Dios te está hablando. Sientes que Dios te ama, sientes que no estás bien donde estás y necesitas regresar a su camino. Así es que yo te invito para que vuelvas al camino de Dios, porque Dios te está llamando con todas sus fuerzas. No esperes a que te pase algo más fuerte. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llenarte de su presencia, de su fuerza, de su poder, para vencer todo lo que venga a tu vida. Si tú no eres un verdadero cristiano, entonces tú estás muy feliz allá donde estás. Pero si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, no estás feliz allá. Necesitas venir al Padre. Entonces, hay muchas partes en la palabra de Dios que nos enseñan acerca de esto. Si nosotros perseveramos en el camino de Dios, nosotros estamos evidenciando que somos verdaderos hijos de Dios. Así es que, adelante, no te quedes allí, no te quedes sentado, no te quedes tirado, no te quedes en el lodo. Regresa a la casa de Dios, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.